Muy buenos días, tengan todos y todas las personas que nos siguen, nos escuchan o nos están viendo a través de las transmisiones de la plataforma de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Este es un espacio construido por esta unidad académica en aras de propiciar el intercambio y la discusión sobre temas tanto de política internacional como de política nacional. El día de hoy nos acompaña el doctor Esteban Torres, quien nos va a plantear las transformaciones del sistema de comunicación social en la sociedad mundial y cómo ello se conecta con la revolución de las tecnologías de información, el avance de las redes sociales y sobre todo con las relaciones de poder y los procesos de cambio social en América Latina. Bienvenido, doctor Torres. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación desde ya a participar de estos conversatorios. Así que muy agradecido a las autoridades de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Gracias también a Stuart Chavarría, que me cursó la invitación, así que muy bien, podemos empezar si les parece. Si me permite, nada más te voy a presentar Con mucho como gusto. corresponde, y además le voy a recordar a nuestros radioescuchas que nos pueden, perdón, a quienes nos están escuchando por los distintos medios, que pueden dejar sus comentarios en el chat de la plataforma de YouTube para atenderlos después de la conferencia. Les cuento quién es el doctor Esteban Torres. De repente, quienes estamos en el país, vamos a poder conocerlo un poco más a partir de este espacio. Me permito leer rápidamente su reseña biográfica. Es investigador del CONICET y director del programa Cambio Social Mundial en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Profesor a cargo de la Cátedra de Teorías y Procesos de Cambio Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad y de la Cátedra Sociología de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, también en la hermana Universidad Nacional de Córdoba. En la actualidad, y desde allá nos transmite, es profesor visitante en la Friedrich Schiller Universidad de Jena, en Alemania. Ya me dice que es horas de la tarde por allá. Y anteriormente lo fue en el New York University en Estados Unidos, en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. Desde 2016 es coordinador del grupo de trabajo de Claxo, Teoría Social y Realidad Latinoamericana. Y quiero reiterar, antes de pasarte la palabra, el agradecimiento a Stuart Chavarría, quien nos puso en contacto para que nos acompañes esta mañana en San José. Y adelante, tienes unos 30 minutos para compartirnos tu planteamiento y luego hacemos el intercambio de preguntas. Bueno, muy amable, María Eugenia. La intervención, mi breve intervención para el día de hoy que les voy a compartir, tiene un título, como tienen todas las presentaciones. Parte está en la publicidad que se hizo del evento, que es Comunicación y Poder en la Sociedad Mundial. A eso habría que agregar, para completar ese título, un subtítulo que sugerí, que es de los medios al sistema intercomunicacional. Digamos, a contrapelo, digamos, de los estudios sociales más publicitados, digamos, en la actualidad, que anuncian el avance de crisis sistémicas y que decretan hacia el futuro la fractura de las sociedades, cuestiones que se agudizó con la pandemia, lo que observo como rasgo central del presente histórico es la renovación de las fuerzas de integración social, producidas en primera instancia por la creciente sofisticación de los impulsos de integración simbólica. No se trata de una integración societal pacífica. Como bien saben, la conflictividad social por momentos tiende a magnificarse en las distintas esferas nacionales, no solo de América Latina, pero también de la región. Incluso cabría preguntarse si estas efervescencias que se vienen incrementando en las sociedades occidentales tienen un rasgo tendencial. Aún así, el hecho más significativo que detecto
en mis investigaciones, es que las experiencias de contestación social masiva tienden a ser absorbidas una y otra vez en un corto o mediano plazo sin que hayan logrado producir lesiones sistémicas, podemos decir. Y junto a eso, desde hace décadas, se ha hecho evidente para la gran mayoría de la población mundial que la mayor o menor integración simbólica de las sociedades depende en buen grado de la evolución de los procesos de comunicación social, a lo que se refería recién Eugenia. Y es precisamente sobre ese punto que pretendo avanzar en mi intervención, particularmente aguijoneado, podríamos decir, por la escasez de teorías y de estudios sociales disponibles sobre el tema, ¿no? Entonces, el trabajo que vengo desarrollando sobre esta dimensión se orienta a partir de dos supuestos sociológicos. El primero es que la dinámica de comunicación social en la mayoría de las esferas nacionales de la sociedad mundial se va determinando a partir de la conjunción de 4 factores principales. El primero, la transformación material de este sistema de comunicación, que lo llamo sistema intercomunicacional, la programación técnica de los dispositivos multidireccionales de comunicación, la programación ideológica de los macro dispositivos unidireccionales, hablé de multidireccional, ahí hablo de unidireccional, y en cuarto lugar, la matriz cambiante de los individuos en sus respectivos entramados sociales. El segundo supuesto, de carácter más general, es que la forma y el contenido que adquiere la nueva dinámica de comunicación social, como parte comentaba recién, en relación a los distintos factores mencionados, tiende a recrear y a expandir las fuerzas de integración simbólica de la sociedad mundial. O sea, estamos ante un proceso, ¿sí?, de creciente integración, y no de desintegración en primera instancia bajo esta hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, ambas formulaciones presuponen el desarrollo teórico de un conjunto de elementos que necesitan ser explicitados de una forma accesible, ¿no? Ahora bien, por una cuestión lógica de tiempo, ¿sí?, en esta breve presentación me voy a ocupar de exponer, de presentar de forma preliminar algunos elementos asociados a los 2 primeros factores mencionados en el primer supuesto. Me refiero a la transformación material del sistema intercomunicacional y a la programación técnica de lo que ahí llamo dispositivos multidireccionales. Y luego de eso ofreceré unas breves conclusiones que espero permitan observar hacia dónde camina esta investigación. Dado el importante recorte que necesito establecer, no podré mostrarles cómo opera la lógica multidimensional de análisis inherente a este esquema de explicación sociológica, pero sí espero que al menos me permita evidenciar en algunos aspectos que resultan críticos para poder entender el modo en que las dinámicas de comunicación social se conectan con los procesos de cambio social. Entonces, vayamos rápido a este primer factor, el sistema intercomunicacional y su transformación. El cambio material del sistema, el cambio del sistema intercomunicacional a partir de la década del 80 del siglo pasado, o sea, del siglo XX, es uno de los procesos rectores de la dinámica de reproducción simbólica de la sociedad mundial contemporánea. Tal como lo defino, el sistema intercomunicacional de esta sociedad mundial, en adelante lo llamaré psico, a este sistema, se conforma a partir de la interacción asimétrica entre los diferentes sistemas de comunicación localizados en los países centrales y periféricos, así como en las regiones centrales y periféricas. Se trata de un sistema histórico particular que junto a otros 5 sistemas que identifico conforman la sociedad mundial desde mediados del siglo XX. Y este sistema es intercomunicacional y no comunicacional
en su forma abarcativa, precisamente porque no existe algo así como un único sistema mediático en el mundo. Lo que prolifera en el planeta son diferentes sistemas de dispositivos de comunicación entrelazados en un proceso continuo de expansión y retracción. El SICO, este sistema, se puede definir como la totalidad de los sistemas nacionales, regionales y globales de comunicación de la sociedad mundial. Y lo que observa esta definición es la consideración centralmente de la desigualdad entre países como un aspecto comunicativo de primer orden. Y eso me distancia de un conjunto de nociones que son valiosas, pero que son homogeneizantes y, digamos, aplanadoras de esta desigualdad, como son, por ejemplo, las de sistema multimedia global, sistema global de medios, red global de medios de comunicación, mundo de la comunicación, comunicación mundo, ensamblajes globales. Eso remiten a autores y sociólogas muy conocidos. Para que se haga comprensible mi presentación, aquí voy a señalar simplemente que desde esta visión, los dispositivos de comunicación pueden ser unidireccionales, multidireccionales o una combinación de ambas. Cuando hablo de unidireccionales, me refiero clásicamente TV, radio y prensa, multidireccionales, internet, redes sociales y plataformas, ¿no? En cualquier caso, como saben, producto del proceso de convergencia empresarial y tecnológica en curso en las últimas décadas, los límites entre ambos tipos de dispositivos, los unidireccionales y los bidireccionales, son cada vez más difusos. Ahora bien, la madre de todas las transformaciones de este sistema, desde la década del 80, muy principalmente en el hemisferio occidental de la sociedad mundial, se asocia con la liberalización, privatización y desregulación de los sistemas nacionales de comunicación social promocionada por los diferentes estados. Tal proceso supuso una transferencia estructural de propiedad y de poder de comunicación mediática de los estados a las viejas y nuevas empresas privadas líderes del sector. Se trata de un cambio estructural de poder en el conjunto de la sociedad mundial y que algunos autores han denominado murdochización de los medios, en referencia a este magnate de los medios, Murdoch, ¿no? Me refiero a un conjunto de transformaciones en las reglas constitutivas de este sistema comunicacional, favorables a la expansión y al agigantamiento del mercado privado capitalista. Entonces, la acelerada liberalización, privatización y desregulación del sistema, con la transferencia inédita de poder mencionada hacia el sector privado, generó las condiciones para el avance de al menos dos macroprocesos sociales que están inextricablemente unidos. El primero, la mercantilización de los dispositivos de comunicación social, y con ello del SICO, de este sistema en su conjunto. Y después un proceso de doble integración vertical de este sistema y de la sociedad mundial como un todo. En cuanto al proceso de mercantilización, conlleva la subordinación de todas las formas de comunicación a la obtención de beneficios en un mercado capitalista que esos mismos dispositivos van recreando y moldeando de una forma a la vez dinámica y expansiva. Este proceso incluye la creciente mercantilización de los datos personales a partir del aparato de captura puesto en marcha por los dispositivos multidireccionales. Y dicho en otros términos, se generaliza la implantación de un modelo comercial de comunicación en las diferentes esferas de la sociedad mundial y también en la región, por lo tanto, latinoamericana. La generalización de una racionalidad mercantil en este sistema se concreta a partir de varios procesos concatenados, siendo dos de los principales y más ligados entre sí: la segmentación de las audiencias y la creciente centralidad de la publicidad. La segmentación de las audiencias es una manifestación específica del proceso de segmentación de los mercados capitalistas como un todo,
el cual es producto y productor del proceso de estratificación general, digamos, de las sociedades. Las audiencias son, de modo creciente, estratificadas y estratificantes, siendo los segmentos superior y alto los más apetecibles para la industria. Y los macrodispositivos de comunicación son en buena medida dependientes de los ingresos, como saben muchos de ustedes, dependientes de la publicidad. Y la publicidad es un gasto comercial en el que incurren las empresas más grandes de la economía, no todas ellas, ¿no? A principios del siglo XXI, 3/4 partes del gasto mundial en publicidad terminó en los bolsillos de unas 20 empresas de medios de comunicación. Junto a ellos serán los impulsos publicitarios desplegados en el sistema intercomunicacional, el activador central de una cultura, si podríamos llamar una nueva cultura, ¿sí?, capitalista de realización, centrada en el consumo, que viene avanzando por todos los rincones de este planeta. Entonces, tal como mencioné, el proceso de mercantilización se combina con un proceso de doble integración vertical de este sistema y de la sociedad como un todo. El primero de ellos es la integración vertical de las empresas de comunicación social, principalmente a partir de la consumación de una dinámica acelerada de adquisiciones y de fusiones. Este proceso se acentuó la concentración de la propiedad y de las fuerzas de reglamentación de este sistema en cada vez menos manos privadas. De este modo, la columna vertebral, podríamos decir, de este sistema intercomunicacional está conformada por menos de 10 gigaactores privados en el mundo, cada uno de ellos dependientes de una estructura accionarial difusa y cambiante. Entonces, estos pulpos privados vienen recreando un ecosistema comunicativo oligopólico en el conjunto de la sociedad mundial y muy en particular en su hemisferio occidental. Estos dispositivos de comunicación, a su vez, están controlados por núcleos financieros o conglomerados industriales de gran tamaño. Hasta el 2018, las gigaempresas que regularmente se aglutinan bajo la sigla GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, todas ellas radicadas en Estados Unidos, constituían el núcleo de poder prácticamente excluyente de este sistema intercomunicacional. Lo que vemos en los últimos años es que a las posiciones dominantes de estos dispositivos norteamericanos se vienen aproximando a gran velocidad las corporaciones de comunicación de origen chino, entre las cuales se destacan Huawei, Alibaba y Tencent, ¿no? En cualquier caso, no hay que perder de vista que estos macrodispositivos privados de comunicación continúan dependiendo para su expansión de un conjunto de regulaciones estatales. Junto a ello, o producto del primer movimiento de integración vertical mencionado, se viene desplegando un proceso de integración vertical, el segundo que les comenté, entre sistemas nacionales de comunicación social. Y este es un punto que no está explorado ni en la sociología, ni en los estudios de comunicación, ni en las ciencias políticas, como punto, como aspecto crítico, digamos. Y ahí digo que se está consolidando la expansión global de las formaciones comunicacionales del centro, céntricas, sobre las periféricas, lo cual produce la retracción de estas últimas, de las periféricas, y su subordinación creciente a las formaciones comunicacionales del centro. Es fácilmente constatable el modo en el cual los principales dispositivos de comunicación de este sistema, el SICO, que le digo, con sede en algunos países centrales, se vienen expandiendo, ¿sí?, por el conjunto, sobre la periferia mundial. Estos dispositivos están optando por producir secciones en español,
¿sí? Regionalizadas, podríamos decir, desde arriba para América Latina, o directamente ajustadas al tablero idiosincrático de cada país a partir del establecimiento de sucursales. Ejemplos de ello son, que conocen muy bien ustedes, la CNN en español, la BBC en español, Russia TV en español, New York Times español, CNN en Brasil, CNN en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Estos emprendimientos expansivos desde los centros, ¿sí?, que buscan extender su influencia en la sociedad mundial, suelen caracterizarse en la literatura específica con el eufemismo globalización de los medios. Y esa expresión es portadora, hay un problema, es portadora de una ideología de la globalización, ¿sí?, actualmente hegemónica, que tiende a renovar los viejos encuadres modernos eurocéntricos y norcéntricos. De eso me va a costar un poco, no tengo tiempo para desarrollar qué entiendo por eurocentrismo o norcentrismo, ¿no? Pero sin duda que las globalizaciones comunicacionales avanzan en la sociedad mundial, pero no lo hacen de un modo genérico y unitario, del modo genérico y unitario que esta idea de la globalización presupone. Tal como lo entiendo, la globalización es un proceso específico, asimétrico, que se abre siempre desde determinadas localizaciones de una esfera nacional, central o periférica, hacia nodos de la propia esfera o de otras. En ese sentido, la globalización es un movimiento limitado, digamos, que involucra para cada juego de poder, de apropiación, una serie de relaciones entre localidades globalizadoras y globalizadas, ¿no? De este modo, en resumidas cuentas, lo que está produciendo de modo tendencial en simultáneo es entonces una concentración de los dispositivos de comunicación en cada vez menos manos privadas, megaempresas norteamericanas y ahora crecientemente chinas, y a su vez estas empresas se concentran en cada vez menos países del centro. Ambos procesos de concentración conlleva el agigantamiento del campo de operaciones de este puñado reducido de actores. Luego hay una correspondencia directa, llamativamente nítida, entre la procedencia nacional de estos gigantes de la comunicación social y la potencia general de los países que alojan estas empresas. Hablamos por eso de Estados Unidos y de China hoy, digamos. Pero en líneas generales se presenta ese cuadro en relación a la transformación material de esto que llamo el sistema intercomunicacional. Pasamos al segundo punto, la programación técnica, que les comenté de los dispositivos multidireccionales. Entonces ahí lo que vamos a ver es que la revolución tecnológica de este sistema SICO es un proceso determinante que se extiende de modo sorprendente, a la vez que configura las reglas de funcionamiento de todo este sistema. Y lo extiende a partir de la masificación de los dispositivos multidireccionales de comunicación, en particular de la World Wide Web, la telefonía celular y las redes sociales. Y luego lo reconfigura a partir de la apropiación social generalizada de las novedades técnicas que traen consigo estos dispositivos multidireccionales, así como a partir de las nuevas formas de interacción, de interpenetración y de ensamblaje que se vienen produciendo entre los dispositivos unidireccionales de comunicación, que ya me referí, y estos dispositivos multidireccionales, ¿no? En este punto me ocupo de la programación técnica, ¿sí?, de los dispositivos multidireccionales, porque se trata del aspecto crítico que en la actualidad acumula mayores extravíos analíticos, ¿no? La inmensa mayoría de los análisis sociales sobre el funcionamiento del sistema de comunicación están afectadas por un determinismo tecnológico, podemos decir. ¿Qué es un determinismo tecnológico? La idea de que la tecnología determina los procesos de transformación de la sociedad. Una de las desvirtuaciones, podríamos decir, principales que está generando las interpretaciones deterministas, provenientes desde la izquierda, respecto a los efectos sociales de la tecnología, que forman parte de estos dispositivos multidireccionales,
en líneas generales, es que permiten suponer que la expansión de las redes sociales, en general, está propiciando, desde estas visiones de izquierda, la creación, en términos muy optimistas, de un conjunto creciente de impulsos, ¿sí?, de protesta, de macrocontestación social, con potencia colectiva suficiente, digamos, como para conducir el enjambre, digamos, de las esferas de la sociedad mundial hacia la creación de nuevas formas, alternativas de organización de las sociedades, ¿no? Entonces, la hipótesis que pretendo corroborar sostiene, por el contrario, ¿sí?, que el creciente protagonismo de estos dispositivos multidireccionales dentro de este sistema está potenciando, como les decía desde el comienzo, los impulsos de integración simbólica en las esferas nacionales capitalistas de la sociedad mundial. Entonces, aquí resulta fundamental diferenciar, y esto es muy importante, la programación técnica de estos dispositivos multidireccionales de los efectos sociales que su uso puede disparar, así como de las lógicas de comunicación social que se pueden generalizar. En cualquier caso, veamos algunas de las tendencias más influyentes ligadas a la expansión de estos dispositivos multidireccionales en la sociedad mundial y por lo tanto también en América Latina. Y después de esta presentación voy a intentar cerrar mi intervención con algunas consideraciones y algunas hipótesis, digamos. De esas tendencias, la primera no es por orden de jerarquía, sino simplemente las voy a presentar de ese modo, digamos, la proliferación de tecnologías de la comunicación que ofrecen mayores posibilidades técnicas para la descentralización, la interactividad y la autonomía individual en el ejercicio de la emisión. Eso por un lado. En segundo lugar, el desarrollo creciente de tecnologías que sustentan el despliegue de los dispositivos multidireccionales de comunicación y que están permitiendo incrementar la cantidad y la calidad de la información sobre los usuarios de estas plataformas, a la que acceden en primer lugar, ¿quiénes? Las grandes empresas privadas de comunicación. Sobre esto se está produciendo mucho material crítico últimamente. En tercer lugar, el crecimiento de la penetración de la telefonía móvil, del número de usuarios de Internet, y luego de aquellos que usan las diferentes redes sociales. Eso se está produciendo tendencialmente en todo el planeta. Y finalmente el crecimiento, que es algo más específico, de la cantidad de individuos que leen noticias políticas y consumen información general a partir de las redes sociales, que usan estos nuevos canales para esos viejos consumos culturales y mediáticos. Eso no significa que el consumo total de noticias haya aumentado, ¿sí?, sino que se ha producido un desplazamiento del consumo directo de los medios tradicionales hacia un consumo a través de los dispositivos multidireccionales. A falta de datos, digamos, que lo corroboren, me apoyo en el supuesto de que el consumo de noticias adquiere una variación considerable según los países y según los estratos de clase dentro de cada país. Voy cerrando mi presentación porque ya estoy al límite del tiempo. A modo de conclusión, simplemente les voy a comentar algunos aspectos determinantes que tienen que ver con los supuestos, algunos supuestos más específicos que los que presenté inicialmente, que concretizan un poco hacia dónde camina mi investigación, digamos. Diría entonces, teniendo como hipótesis central el tema de la integración, de las fuerzas de integración, de que las novedades en el mundo, de los procesos de cambio social no pasan por la exclusión que hay, pero también por un impulso potente de integración social, ¿sí?, que se precipita en primera instancia a partir de un impulso de integración simbólica de las sociedades. Y es por eso que estamos centrados y nos interesa particularmente qué pasa con la evolución del sistema de comunicación de la sociedad. Esa es la preocupación y eso conecta con el tema del cambio social. Entonces, el reforzamiento de la dinámica de integración simbólica de la sociedad, a partir de la evolución de los factores intervinientes que les comenté,
Se termina de constatar a partir de la corroboración de una serie de supuestos que aquí simplemente los voy a esbozar. Por supuesto, a la gente que nos está siguiendo, en lo particular soy completamente consciente de que aquí estoy introduciendo y voy a introducir elementos ligados a factores que no presenté a lo largo de mi exposición, dado el recorte que tuve que realizar. Me refiero sobre todo, si volvemos al principio de mi exposición, a la cuestión de la programación ideológica de los medios tradicionales, que llamo macrodispositivos unidireccionales, y a otra cuestión que es central, que tiene que ver con la matriz cambiante de los individuos en los diferentes países, que atienden a las cuestiones más subjetivas o intersubjetivas, ¿no? Eso ha quedado fuera de la presentación. Teníamos entonces el sistema y su transformación, y entramos en la programación técnica de los dispositivos nuevos, estos que son multidireccionales, que hablamos de plataformas, redes sociales, etc., ¿no? Entonces, yendo concretamente al punto. Creo que igualmente, pese a eso, al recorte ayuda a dimensionar los aspectos que ya sí compartí, que les comenté, y también exhibir hacia dónde camina este estudio, digamos, estos estudios. El primer supuesto, lo voy a hacer rápido y vamos a ir terminando, es que en la actualidad tiende a incrementarse el potencial de persuasión y de manipulación social, de arriba hacia abajo, en el sistema de comunicación intercomunicacional, tanto en las esferas nacionales como en las esferas globales. En el marco de este escenario, se multiplican los recursos disponibles para el ejercicio de la manipulación. La manipulación es potencialmente más efectiva que antes, porque las formas clásicas, centradas en los medios tradicionales, radio, TV, hablamos de radio y de televisión y de prensa, ¿no?, que no desaparecen, como saben, se añaden las del universo de los nuevos dispositivos multidireccionales. Y estos nuevos dispositivos, ya no tan nuevos, digamos, por sí mismos no determinan las creencias, y menos aún el comportamiento de los usuarios. Lo que tiendo a suponer es que las redes sociales, las plataformas, son principalmente amplificadores. Son amplificadores. Es el movimiento multifactorial que mencioné al inicio de mi presentación el que convierte a la comunicación en las redes sociales, en las plataformas, en un proceso que refuerza la manipulación de las masas, la integración simbólica a las diferentes esferas sociales y profundiza la dinámica de estratificación social, ¿sí?, en la sociedad mundial. Los países de América Latina y el conjunto. Entonces, la evolución del sistema de intercomunicación indicaría que estos dispositivos multidireccionales incrementan la manipulación selectiva, ¿sí?, de los entramados reticulares del campo popular, podríamos decir. Ese es uno de los supuestos, la cuestión de la manipulación. Se incrementa, no se disminuye. La heterogeneidad, la segunda, la heterogeneidad de creencias y de opiniones que circulan en el sistema, en particular en el hemisferio occidental del mundo, se procesa a partir de dos dimensiones de la cultura dominante capitalista de realización, que le llamo, que atraviesa y compone al universo, digamos, a la totalidad de los individuos urbanizados, digamos, que viven en la ciudad. La cultura hegemónica de consumo y las culturas de estrato en plural, ¿no? De este modo, la variedad, digamos, casi infinita de fuentes y de accesos a la información y a la comunicación no se traduce, y esto es muy importante, en una variedad de horizontes de expectativas de desarrollo individual y social. Todo lo contrario. Todo el ecosistema comunicativo, incluyendo la totalidad de las interacciones en las redes sociales, en todas las situaciones en las que operan, lo hacen reforzando la cultura de consumo, de realización, que tiene un código único. En este plano, lo que llamamos manipulación de los dispositivos de comunicación se asocia al modo en que los grandes actores mediáticos, insertos en determinados juegos de poder,
actualizan y difunden esa cultura, ¿sí?, de consumo como una cultura a la vez económica y política. Bueno, por motivos que hoy no puedo exponer, digamos, no se puede partir del supuesto de que el crecimiento exponencial, digamos, de la producción de contenidos de los usuarios, que es lo que nos pasa a todos, somos productores de contenidos en las redes, a partir de la mayor penetración y el uso de las plataformas, en América Latina también, actualmente pueda ampliar las posibilidades de desatar una fuerza contracultural. No estoy viendo el fenómeno en esos términos. Algunos movimientos sociales masivos, amplificados por las redes, logran progresar como una fuerza de contestación a los gobiernos, a los estados, a la clase política, pero no como una contestación a la cultura de consumo. Y eso evidencia que la mayor multidireccionalidad de la comunicación social no necesariamente conlleva una mayor resistencia, ¿sí?, a la expansión macro y microfísica de los códigos culturales de la sociedad de consumo. Ahí tenemos entonces el segundo supuesto, ya voy terminando. Y tenemos el tercer supuesto, que acompaña a los dos anteriores, es que en su forma actual los dispositivos multidireccionales de este sistema de comunicación no promueven nuevos impulsos sociales desestratificantes entre usuarios, menos a una gran escala. No tienden a horizontalizar las relaciones de comunicación social, sino más bien a conservar o a reforzar la estratificación de clases de la sociedad. Esto contra todas las ideas que indican que estas redes sociales lo que están haciendo es ayudando a, o potencialmente a incrementar las posibilidades de democratizar la comunicación y con ello también producir un efecto de horizontalización de las estructuras comunicacionales y sociales de la sociedad. Lo que observo es lo contrario. Y después el último punto, y ya esto sí, y ahí vamos al cierre, todo indica que la acentuación de la desigualdad social y la estratificación de los individuos a partir, ¿sí?, de la comunicación mediada por los macrodispositivos unidireccionales, los grandes medios tradicionales, y multidireccionales, redes, plataformas, no está debilitando, ¿sí?, de forma sustantiva los impulsos históricos de identificación de los individuos, de los usuarios en este caso, ¿sí?, con los individuos de arriba, ¿sí?, que habitan el campo de élite. Un ejemplo paradigmático de la proliferación de esta identificación ascendente lo ofrecen hoy el desenvolvimiento, como saben, de las lógicas de seguimiento en Twitter, ¿no?, en el cual las grandes celebridades, ya sea del mundo del espectáculo, del deporte, de la política o de la empresa, la mayoría de ellos con ingresos económicos abultados y muy generosos patrimonios, son seguidos por millones y millones de usuarios del campo popular. El pueblo, la gente. Un proceso que, como todos sabemos, no se da a la inversa. Eso es un ejemplo nomás para graficar, y esa es la hipótesis, vuelvo al inicio de la presentación, de cómo están operando hoy en día los procesos culturales, comunicacionales en relación a los procesos de cambio social. La idea central, ¿cuál es entonces? Que el impulso principal tiende hacia la integración en estas sociedades al mismo tiempo que hacia la estratificación de las mismas, que es lo que observamos hoy también en una clave económica con el avance de las desigualdades económicas entre clases de individuos y entre clases de países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Torres. Realmente no solo es un tema pertinente que nos plantea, sino de muchísima relevancia para las discusiones de la ciencia política y de las ciencias de la comunicación. Pienso en clave de mis estudiantes que decidieron combinar estas dos disciplinas en sus estudios y cómo convergen, por supuesto, las discusiones por esa línea. Además, le agradezco haberse ceñido al tiempo dispuesto. Tenemos dos preguntas acá en la plataforma, entonces me voy a permitir planteártelas y tenemos unos minutos para contestarlas.
Tenemos una que dice, ¿cuál es la influencia política y económica detrás de esa concentración de medios en Latinoamérica? Y particularmente nos piden que profundice sobre la idea del eurocentrismo, que, bueno, creo que diste una disculpa en la presentación de por qué no te ibas a referir, pero si puedes hacer un resumen, sería súper bueno. Y tenemos, acá se nos suma también otra pregunta que dice, ¿qué efectos tiene esta concentración de medios para la organización ciudadana, los movimientos sociales, la acción política de base, ¿no? Y estas son algunas de las preguntas que tenemos y espero o estoy segura en realidad que hacia futuro esta conferencia que nos va a quedar dispuesta para nuestros estudiantes y nuestra comunidad académica despierte nuevos cuestionamientos y nuevas discusiones alrededor de esta temática que nos encuentren con otras disciplinas y enfoques. Y, adelante, doctor Torres, sobre las preguntas. Bueno, muchas gracias, Eugenia, y muy buenas las preguntas, muy interesantes. Hay algo que es muy propio, digamos, en general, de los estudios, podríamos llamar en esa clave difícil de definir, pero los estudios sobre el poder en la sociedad, los estudios que pretenden ingresar o dilucidar de modo predeterminado los efectos que tienen determinados procesos de concentración, de poder, de propiedad, de fuerzas, sobre algún agente, algún actor, algún campo, algún proceso. Y eso es algo bastante difícil de resolver en abstracto. Yo creo que ahí es un llamado serio, digamos, y más en un espacio como este, digamos, que es académico, donde se hace investigación, ¿sí? A trabajar con premisas, tal como les presenté, porque lo que yo estoy transmitiendo acá son supuestos, ¿no? Que tiene que corroborar la investigación social. No estoy hablando de verdades, digamos, simplificadas en una presentación. Por eso siempre tuve mucho cuidado de hablar de hipótesis de trabajo, de supuestos, en este caso sociológicos. Es un poco esa mi inscripción disciplinaria, pero podríamos hablar perfectamente de supuestos politológicos, sin ningún problema. Y a partir de ahí iniciar un proceso de investigación para, definiendo un campo determinado, poder ingresar a dilucidar este tema completamente espinoso y clave de los efectos que tienen hoy en día los procesos de concentración de poder mediática que estamos observando. En estas modalidades complejas y difíciles de dilucidar, que tiene que ver con un proceso a la vez de democratización de la emisión, que es parte de lo que comenté en la presentación, ¿no? Porque todos sabemos, y todos lo estamos viviendo, lo vivimos a diario, cómo también hemos pasado de una función paradigmática antes de la explosión de Internet y de las plataformas, que era simplemente ser receptores de mensaje, no emisores, ¿no? Entonces, lo que se generó cuando se empezó a pensar, cuando se generaron las condiciones técnicas, y por eso hablo de la programación técnica, no tuve tiempo para desarrollar dónde está el debate, por dónde pasa el debate hoy, ¿no? Yo hice como una presentación descriptiva de mis, digamos, de mis afirmaciones, de mis presuposiciones a partir del trabajo de investigación que estoy haciendo. Lo que dejé de lado, que es bastante importante para poder dimensionar el aporte, o cuál es el punto central crítico de la investigación, por dónde camina, son generalmente cómo se está organizando el debate en torno a estas cuestiones, y cuáles son las posiciones paradigmáticas centrales que se están defendiendo, ¿no? Entonces, en líneas generales, podríamos decir que hay un retorno ahora, creo yo, de una idea de manipulación. Pero se produce a partir de un entorno que acá, y a partir de un sistema tecnológico que se ha transformado, que ha sido revolucionario. Ahí podemos citar a cualquiera, a Manuel Castells, cuando habla de que la única revolución contemporánea es la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, en términos estructurales, ¿no? Entonces nos encontramos con un nuevo ecosistema mediático, tecnológico, y con un proceso además económico, financiero, ligado a este sistema. No estamos hablando de la autonomía de un sistema de comunicación, o de un sistema de comunicación social, estamos hablando de algo que tiene una cierta, por eso lo pienso como un sistema diferenciado, pero que está causalmente entrelazado
¿sí? Con los procesos de financiarización actual, de concentración económica actual. O sea que no tenemos concentración de empresas, del poder de empresas de comunicación, sino que eso es la particularización de un proceso de concentración empresarial más general. Y hay pocas empresas hoy que están dentro de las principales empresas del mundo que a su vez no tienen parte de su paquete accionario conectados con estos sectores. Entonces hay una red ahí de capital, digamos, y un entrelazamiento muy difuso de propiedades que hace que tengan los grandes inversores institucionales tengan inversiones en el sistema de medios, que a su vez las grandes corporaciones que están en el sector industrial también tienen participación en el sistema mediático, y eso explica también las complicaciones que tienen las políticas progresistas en la región, cuando tienen que enfrentarse muchas veces con estos conglomerados. Porque ¿por qué operan hoy, por qué operan hoy los medios como el principal poder o contrapoder que desestabiliza a los gobiernos progresistas en la región? ¿Qué hay ahí? No hay sistemas públicos de medios, no hay control estatal sobre la propiedad de los medios de comunicación. Son empresas privadas, pero no son cualquier empresa privada. Son a su vez tipos de empresa, ¿sí?, que logran capitalizarse a partir de procesos que han democratizado el acceso a la emisión de mensajes. Entonces, parte de las hipótesis que se trabajan o que se pretende observar, sobre todo desde los sectores como más politizados en la región, es de verdad que estas herramientas, ¿sí?, lo que hacen es potenciar las autonomías, no solo individuales, sino también colectivas, y que de verdad las redes están abriendo un campo potencial de transformación social desde abajo. Y básicamente eso es lo que estoy poniendo en cuestión centralmente con esta investigación. Lo que estoy diciendo, lo que estoy comentando es, se están produciendo un proceso de reforzamiento, donde no se está rompiendo con el núcleo mercantilizador de ese proceso que capitaliza las empresas, ¿sí? Y o sea que hay un proceso de integración en ese plano, y al mismo tiempo se están reforzando las jerarquías en la sociedad mundial, y se están reforzando las desigualdades, y no a la inversa. Entonces tenemos que tener cuidado cuando pensamos en el potencial democratizador de estos medios. O sea, en términos técnicos, del código técnico, estaría potencialmente abierto a un uso, digamos, a una propulsión desde abajo. Yo creo que no se explican las repercusiones o las influencias políticas que han tenido las explosiones sociales en América Latina desde 2019 en adelante, 2019 hasta 2020, las que desactivó la pandemia, digamos, y eso por ejemplo, todas esas movilizaciones que se llamaron estallidos sociales, ¿sí?, tuvieron un correlato en el cambio de gobierno, los nuevos gobiernos progresistas en la región, sin lugar a dudas. No los determinaron, pero hubo un correlato. Y ahí hay una plataformización, además, de esos movimientos. Estamos hablando de movimientos sociotécnicos, sociopolítico-técnicos en este momento. O sea que no se puede decir que no han ayudado este nuevo mundo reticular de comunicación multidireccional a generar impulsos desde abajo para de alguna manera influir, en algún grado definir, los cambios de gobiernos, sobre todo eso, ¿no?, determinados triunfos electorales, como a la inversa. Este tipo de manejos de estos sistemas, de estos medios, han demostrado cómo líderes impensados como Bolsonaro, a partir de fuertes asesoramientos en el manejo de estos sistemas multidireccionales, han logrado capitalizarse políticamente y ganaron elección. No lo determinó la comunicación, la victoria de Bolsonaro, pero sin lugar a dudas fue un vector crítico. Entonces, ¿el llamado cuál es? En resumidas cuentas, pensar de que se está produciendo un proceso de manipulación, ¿sí?, que no es la vieja manipulación del emisor, de la relación emisor-receptor, donde nosotros solamente leíamos y en todo caso, como eran las hipótesis culturalistas de los 80, podíamos tener una recepción crítica. Esa era la idea de la resistencia, de verdad, era leer entre líneas a los medios de comunicación tradicionales, aprender a tener una pedagogía crítica para leer, para mirar la televisión o escuchar la radio. Ahora estamos en otro escenario, somos emisores, pero hay una erótica de la emisión, ¿sí?, que está vinculada a la idea, a la fantasía de que eso mismo, democratizado, está produciendo posibilidades de transformación nítidas, claras, estructurales desde abajo. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Y este cuidado no tiene que ser un desincentivo para la práctica política, para los procesos de cambio social progresista,
justamente hay que entender cómo funcionan estos dispositivos también de un nuevo tipo de manipulación. Respecto a la manipulación concreta, específica y a la influencia, ahí está la investigación. Ahí están los países, ahí están las coyunturas, ahí están los campos específicos que no son extrapolables a otros. Así que ahí es una invitación. Lo que sí tenemos que atender, que por eso empecé así mi presentación, en ese doble orden, es cambios estructurales en el sistema de comunicación, cambios de propiedad del Estado a la empresa, crecimiento de las empresas, crecimiento de desigualdad entre países. Eso está ahí. Eso es objetivable. Lo que no es objetivable es qué efectos produce en las sociedades y en la política. Ahí es otra cuestión, ¿no? Así que, por un lado, va ese interés. Respecto al eurocentrismo, podríamos hacer un seminario aparte porque es un tema bastante apasionante, pero lo que podría decir es que seguimos pensando con categorías, con ideas, lo voy a poner más concreto todavía, con ideas de sociedad que no son las nuestras. Esa sería la cuestión central, digamos. El eurocentrismo es portador de una idea de sociedad, que es una idea de sociedad moderna, y esa sociedad moderna es una sociedad en primera instancia europea, de la modernidad europea. Entonces definimos al Estado, definimos al mercado, definimos a los actores dentro de esa sociedad, ¿sí? Siempre bajo la premisa, nosotros, de que también se estructura nuestra sociedad y se organiza en esos términos. Entonces, parte de lo que hace el eurocentrismo es crear el hermoso dispositivo de la universalidad. Entonces, eso que eran las formas de organización internas, ¿sí? Y los conflictos y los movimientos internos de las sociedades modernas, europeas, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se exportaba como si fueran las tensiones, las contradicciones, los conflictos de la sociedad mundial como un todo. Entonces nosotros desde América Latina integramos esa idea de Estado genérica, integramos esa idea de sociedad civil, integramos esa idea de política estatal, y no atendemos, para simplificarlo nada más y poner un punto, de donde podemos irritar el eurocentrismo, a la relación entre los centros y la periferia. Y esa dimensión, digamos, estructurante de la sociedad mundial, ese proceso de estructuración, que es esa relación centro-periferia. Entonces, ¿qué tenemos en América Latina? Estados periféricos, ¿sí? Un proceso también de periferización del capitalismo. Tenemos estados dependientes estructuralmente de los estados del centro, entonces estados que no tienen el margen de maniobra o la autonomía que tuvieron esos estados europeos de principios del siglo XX, todo lo contrario. Ahí surgieron tradiciones latinoamericanas muy fuertes que se desactivaron con los procesos militares, sobre todo las teorías de la dependencia, más o menos marxistas, las producciones cepalinas, todo eso que conocen ustedes, que fueron ideas producidas desde la región para pensar este problema de la desigualdad entre las regiones y de los países, ¿no? Así que es complicado porque toda la literatura vuelve a ser eurocéntrica y norcéntrica, o sea, se están reforzando las dependencias intelectuales en mi lectura. Así que ahí estamos en un problema complicado. Y después lo último, y voy cerrando, y perdón por todo el tiempo que me estoy tomando, el tema de la concentración de los medios de relación de la ciudadanía, y ahí va de vuelta, remito a mi primera respuesta, ¿no? O sea, la verdad que están dadas las condiciones para que pongámoslo en esa clave, digamos, de esa tradición de lectura, de lo de abajo, del campo popular, la ciudadanía, dejemos el consumo ahí, el rol político, digamos, político, civil, educativo, pedagógico, digamos, no económico, no comercial, estaría en condiciones, a partir de estos nuevos roles de misión, de subvertir las relaciones de poder en algún punto, digamos, o organizarse de otra manera. La verdad que las herramientas son muy interesantes, las que están disponibles. Lo que tenemos que ver es que cada vez que hacemos un movimiento social y convocamos a la calle para hacer una movilización, al mismo tiempo hay una captura tremenda de información en eso, ¿sí? Y de verdad se ha desarrollado esto que no es de verdad, como dice Susana Zurnoff en ese libro que está ahora, El capitalismo de vigilancia, no es solamente la idea que nos están vigilando, ¿sí? Es también la idea, digamos, de que hay una captura política, digamos, una potencialidad política en el uso de información. Lo que sí hay, ¿sí?, es que están recolectando información permanentemente de nuestras prácticas, y yo cierro con mi presentación con esta frase. Hoy las empresas de plataformas
¿sí? Lo que llaman algunos el capitalismo de plataformas, pero estas grandes empresas que mencioné, las GAFAM, nos conocen más a nosotros de lo que nos conocemos nosotros mismos. Muchas gracias. No, de nuevo, muchísimas gracias por la participación. Ha sido un honor para nosotros tenerlo en esta nueva edición de Ventanas a la Política Internacional. Muy aleccionador la discusión y va a ser, estoy segura, elemento de discusión en próximas sesiones. Más bien, probablemente nos tomemos el abuso de contactarle el próximo semestre para valorar algún otro espacio de discusión. También, conforme avance la investigación, siéntase también en la confianza de acercarse. Muy bien. La Universidad de Costa Rica es casa de todas las ideas y las reflexiones, y como nos enseñó Rodrigo Facio, nuestro fundador. De mi parte, en nombre también de la Escuela de Ciencias Políticas, del Observatorio de la Política Nacional, le reiteramos el agradecimiento. Y muchísimas gracias a quienes nos siguieron, nos dejaron sus preguntas. Esperamos poder vernos en una próxima edición también de Ventanas. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias a la gente que se conectó y que espero que también pueda después, si le interesa, ver esta presentación. Muchísimas gracias y quedo disponible para lo que necesite. Muy Chao, amable. chao. Buen día. Adiós. Hasta luego.